hemos comenzado cada materia con una introducción, con un panorama del libro como tal. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ver un panorama del libro. Y ustedes no sé si se han dado cuenta, pero al tener el panorama del libro, uno lee como con más intenciones el libro. Entonces, yo ya les he hablado en clases anteriores eh, que el libro de Jueces hace parte con el libro de Deuteronomio, con el libro de Josué, más adelante con los libros de Primera y Segunda de Samuel y los libros de los Reyes, que no es solo Primera y Segunda de Reyes, sino también Primera y Segunda de Crónicas, sino que son conocidos como los libros de los Reyes. Lo que pasa es que el libro de Primera y Segunda de Reyes habla de uno de los dos reinos que se dividieron y Crónicas habla la otra cara de la moneda. Entonces un libro muestra los reyes de Israel y otros libros muestran los reyes de Judá, ¿ok? Pero todos estos libros que les acabo de mencionar, Crónicas, Reyes, Samuel, Jueces, Josué y el mismo Deuteronomio, no solo son libros históricos, sino que son libros históricos deuteronómicos, que lo que hacían era recordar en ciertos casos, como es el libro de Deuteronomio y José, recordar la ley de Dios. Pero en los otros casos, recordarle al pueblo de la cautividad por qué razón fue que se fueron cautivos. Alguien me preguntaba a mí algo que era bien interesante, me decía, o sea que los libros deuteronómicos fueron escritos todos al mismo tiempo, en un mismo momento. No, eso no es lo que estoy tratando de decir. Se le llaman libros históricos deuteronómicos. Es por el género que tienen, no porque han sido escritos todos al mismo tiempo, no es por el género que tienen. Y el género no es solamente un género histórico que menciona la historia de Israel como pueblo, como nación, sino que además le brinda respuestas al israelita que se encontraba cautivo, por ejemplo, en Babilonia, y siendo que Dios les había prometido que iba a estar con ellos y que no los iba a abandonar, y ahora ellos se encuentran en cautividad, o se encuentran con una ciudad completamente destruida y el templo destruido, y los paganos tomándose al pueblo de Dios. Es una respuesta a lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió? Se los he dicho en clases anteriores. Dios en varias oportunidades les advirtió, ojo de no olvidar la ley de Dios. Prácatela, la olvidaron. Y solo les tomó 700 años llegar al colmo de su maldad para que el Señor viniera y a través de Babilonia y de Asiria se los llevara cautivos. Jueces hace parte de esa literatura, no solo histórica, sino deuteronómica. Y el libro de Jueces, mis hermanos, el día de hoy va a ser el objeto de nuestro estudio, y un estudio panorámico. Luego de haber hecho este estudio de manera general, vamos a ir a aspectos en particular del libro. ¿Cómo terminó el libro de Josué? El libro de Josué termina con un Josué que está llamándole la atención al pueblo y diciéndole que no se olvide de la ley de Dios. ¿Y por qué no se puedan olvidar de la ley de Dios? Porque si ellos vivían de la manera en que el Señor les decía, ellos iban a demostrar a las demás naciones de la tierra que ellos eran diferentes, que eran la nación, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir de una manera distinta al pueblo pagano. Pero lastimosamente, lo que nos vamos a dar cuenta con el libro de Jueces es el completo fracaso de Israel ante estos consejos que les da Josué luego de su muerte. Porque finalmente el libro que nosotros acabamos de terminar, Josué, termina precisamente con la muerte de Josué. Entonces, Jueces aborda el libro de los acontecimientos que suceden posterior de la muerte de Josué. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Es muy, muy importante conectarlo con la cronología que viene. Ahora, en ese momento, mis hermanos, el libro de Jueces lleva ese nombre, el libro de Jueces, porque en esa época el pueblo de Dios no era gobernado por un rey. El primer rey que va a gobernar Israel se le va a llamar, va a ser Saúl. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Esto es una época de varios cientos de años. El periodo de los jueces es un periodo de varios cientos de años.
Hay jueces que, hay un solo juez que duró 40 años como juez, calculen. Y son varios jueces, como los vamos a ver. Entonces nos vamos a dar cuenta que este periodo de los jueces duró unos cientos de años. Pero los jueces, mis hermanos, no tenían el poder o el dominio de un rey, que el rey iba a gobernar sobre toda la nación de Israel. No, los jueces eran líderes regionales, pero que no solamente tenían un poder político, sino también un poder militar. Eso eran los jueces. Y vamos a ver los jueces Otoniel, Ahod, vamos a ver a Débora, a Gedeón, a Jefté, a Elón, Abdón, Sansón, Samuel. Va a ser interesante esto. Ahora, Samuel, lo vamos a ver, Samuel es el último juez de toda la nación de Israel, y a él lo vamos a ver es en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, ¿ok? Él es el que va a ungir a los primeros dos reyes de Israel. Entonces no lo vamos a ver a él propiamente en el libro de Jueces. Y de hecho, mis hermanos, cuando hablamos de los jueces, ya hemos dejado claro que no tenían un gobierno general, ese juez no tenía un gobierno general, sino que gobernaba ciertas regiones de Israel. Su gobierno era político y militar. Entonces podemos decir que el juez era un jefe tribal, era un jefe que ejercía autoridad en ciertas tribus de Israel. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque yo no quiero que nos llevemos la idea de que el término juez se refiere a los jueces que vemos al día de hoy, que solamente ellos tienen una tarea judicial, una tarea judicial. Eso no es la tarea del juez de la Biblia. El juez de la Biblia era un hombre que tenía una autoridad política y también tenía una autoridad militar. De hecho, se ha conocido a los jueces como paladines justicieros que traían paz al pueblo luego de haber derrotado a sus enemigos. Así es que se ven los jueces. Ahora, hasta este momento yo he sido como muy condescendiente, pero hay que hacer aquí una alerta, una alarma, una advertencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el libro de Jueces es una historia completamente trágica. Uno leyendo el libro de Jueces, uno dice, uy, esto está terrible, pero en la medida que avanza el libro, se va volviendo más y más y más y más terrible. Entonces, mis hermanos, el libro de Jueces es un libro perturbador y completamente violento. Y va a contar la historia de cómo Israel, con el paso del tiempo, dejó de ser el pueblo de Dios y parecían más cananeos. Eso es lo que va a suceder con el libro de los Jueces y lo que vamos a estar estudiando. Israel falla en la expulsión de los cananeos, lo primero que vamos a ver en el capítulo 1 y 2. Vamos a ver cómo ellos fallan en la expulsión de los cananeos. Ahora, yo no quiero que nos llevemos la impresión de que ellos fueron negligentes con esta expulsión y esta destrucción de los cananeos, por ejemplo, con las alianzas que hizo con Gabaón. No, es que hubo regiones, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1 y el capítulo 2, van a haber regiones enteras que ellos ni siquiera entraron a intimarles guerra y a reclamar sus tierras, ¿no? Sencillamente se quedaron viviendo allí y sencillamente los aceptaron como vecinos. Y esto es delicadísimo, mis hermanos, porque ellos eran el juicio de Dios sobre Canaán. Ellos dejaron de ejercer ese juicio. Entonces vamos a ver, escúchenme bien, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a ver eso. Vamos a ver cómo Israel es negligente en tomar la tierra y se acostumbra a vivir en medio de cananeos. Y eso les va a pasar factura, porque ellos se van a contaminar por esos vecinos que tienen. Entonces vamos a ver cómo poco a poco entra Israel en una espiral descendente. Ese es el libro de Josué. Una espiral descendiente, donde uno dice, esto no puede estar peor, o sí puede estar peor, o sí puede estar mucho peor, o está terrible, o esto se terminó. Es la corrupción de los jueces en principio, porque el libro va a mostrar cómo se corrompe toda Israel. Ese es el libro de Jueces, cómo se corrompe toda Israel. Pero el capítulo 3 al capítulo 16 va a mostrar cómo se descompone y cómo se pervierte su liderazgo. Entonces vamos a ver
líderes y jueces que son bastante buenos. Luego vamos a ver líderes y jueces que solo son buenos. Luego vamos a ver líderes y jueces que son malos. Pero luego vamos a ver jueces y líderes que son bastante malos. Eso es lo que vamos a ver. Esa espiral descendente es la que vamos a ver del capítulo 3 al capítulo 16. Y finalmente, en lo que resta del libro, del capítulo 16 al 22, vamos a ver la corrupción total de Israel. Porque en estos capítulos vamos a ver ya no el comportamiento de sus jueces, sino que vamos a ver el comportamiento de pueblos enteros en frente aún de sus propios hermanos. Entonces, acabo de mencionarles de manera general lo que hace el libro, pero ahora cojamos esos bloques de manera particular. Y a pesar de que no voy a ser muy profundo en lo que voy a decir, porque esto es sencillamente un panorama, vamos a tener la oportunidad en las próximas clases de tomar estos grupos de capítulos y los vamos a ver más profundamente, para ver la profunda crisis que había al interior del pueblo de Dios. Entonces, lo primero que vemos nosotros es que Israel fue negligente en conquistar la tierra. Dice Jueces 1:28. Pero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Acuérdense que el Señor les había dicho a ellos, cuando lleguen ustedes a Canaán, ustedes van a destruir a los cananeos, porque los cananeos son altamente inmorales y ellos sacrifican sus hijos a los dioses paganos. Yo no quiero que ninguna de esas dos prácticas estén en Israel. Yo no quiero que Israel sea inmoral. Yo no quiero que Israel ofrezca a sus niños, a sus bebés, a dioses extraños, ni que haya esa idolatría que hay en Canaán. Ahora, ¿por qué el Señor es tan enfático con esto? Porque es que Israel no es sencillamente Israel. Israel debe ser un pueblo santo para Dios. Eso es Israel, un pueblo santo para Dios. Pero ellos, al ser negligentes y no tomar la tierra que el Señor les dijo que tomaran, sí, tomaron bastante, pero también hubo una buena porción de tierra que no tomaron. Y al no tomarla, los cananeos que vivían allí ya no los veían como un riesgo, sino los veían como vecinos amigables. Y por eso esa gente siguió practicando sus vidas paganas al punto de que contaminaron al mismo pueblo de Dios. Entonces vamos a ver en el libro de los Jueces cómo terminan los israelitas no erradicando a los cananeos, sino los cananeos mundanizando a los israelitas. Esto es tremendo, esto es terrible. Ahora, en el capítulo 2 vamos a ver varias situaciones. Y estas situaciones, si las vemos como un todo, lo que nos muestran es el fenómeno que ocurrió en el libro de Jueces. Cuando hablamos de una espiral descendente, hablamos como de no podemos hablar de un círculo vicioso, porque un círculo vicioso es cuando una persona hace lo mismo siempre y no puede salir. Ahora, son actitudes, actividades, hábitos malos. Círculo vicioso es tener ciertos hábitos, pero no se llega a estar peor, sino que se está dando vueltas en círculo. Eso es un círculo vicioso. Pero cuando hablamos de una espiral descendente, no solamente hablamos de que está en movimiento lo que está sucediendo, sino que ese movimiento es a estar de mal a peor. Entonces esa es la mejor forma de llamarlo a esto. ¿Y cuál es la espiral descendente que vemos nosotros en el libro de Jueces? Bueno, esta es la que vemos, mis hermanos. Israel pecaba contra Dios. Luego de haber pecado, el Señor permitía que vinieran sus enemigos y que por lo tanto los oprimieran. Entonces Israel se arrepentía, rasgaba sus vestidos, se arrepentía. Y por esa razón Dios enviaba a un paladín que los liberara, es decir, levantaba un juez que los liberara de ese pueblo que los estaba oprimiendo producto de su pecado. Pero finalmente, luego de haber sido liberados de su enemigo, había paz y la paz los llevaba nuevamente, escúchenme bien, a pecar.
Y ya luego de pecar otra vez había opresión, luego la opresión otra vez los llevaba al arrepentimiento, del arrepentimiento otra vez los llevaba a la liberación y luego de la liberación otra vez a la paz. Y estando en paz, otra vez se olvidaban de Dios y recurrían nuevamente al pecado. Esto, alguien puede decir, es un círculo vicioso. Lo sería si su comportamiento fuera el mismo siempre. Pero no solamente transitaban del pecado a la opresión, de la opresión al arrepentimiento, del arrepentimiento a la liberación, de la liberación a la paz y de la paz al pecado, sino que nos vamos a dar cuenta a través del libro de Jueces cómo cada vez que otra vez pasaban de la paz al pecado, el pecado que practicaban era mayor, era peor. Y eso es lo que hace que no sea solo un círculo, sino que sea una espiral descendiente, porque ellos van a terminar en una crisis moral terrible. Eso es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver, porque yo les dije que del capítulo 3 al capítulo 16 vamos a ver la descomposición del liderazgo de Israel. Entonces vamos a ver en primera instancia a jueces bastante buenos. Otoniel en Jueces 3, la parte A. Vamos a ver a Ahot en Jueces, capítulo 3, la parte B. Vamos a ver a Débora en los capítulos 4 y 5. Vamos a ver que estos jueces se caracterizaron por hacer cosas muy buenas. Rara vez vemos algo en ellos, así como en su carácter o algo así que uno diga, oiga, qué terrible. No, fueron buenos jueces. Fueron personas que sirvieron a Dios y en el caso de Débora, aún temía a Dios de una manera profunda, una cosa impresionante. Pero el libro sigue avanzando y en Jueces capítulo 6 al capítulo 9 vamos a ver ya jueces que son buenos, pero no son excelentes. Y vamos a ver, por ejemplo, a Gedeón. Gedeón es famoso por esto de los 300 valientes de Gedeón, que siendo un ejército muy pequeñito vencieron a un pueblo inmenso. Conocemos esa historia, conocemos cómo él entra en batalla y destruye a los enemigos de Israel y trae una gran paz, ¿ok? Pero también vamos a ver en Gedeón que es un hombre idólatra y vamos a ver a un hombre que levanta ídolos y tras esos ídolos se pervierte toda la nación de Israel. Esto es terrible. Como el paladín, como el juez que Dios ha establecido, que Dios usó aún para liberarlos de sus enemigos, ahora viene y ofrece un sacrificio. O sea, eso es una cosa terrible. Ahora, uno dice, esto no puede empeorar, ¿no? Pero sí va a empeorar, mis hermanos. Porque ahora vamos a ver a los jueces malos. Y cuando hablamos de los jueces malos, yo quiero poner un juez particularmente como ejemplo. Un juez particularmente como ejemplo, y es Jefte. Ustedes leen la historia de Jefte y ustedes van a darse cuenta que ese hombre liberó en un momento de gran opresión, liberó a la nación, bueno, a esa sección de Israel que le correspondió defender, y es un hombre muy valiente y muchos le copiaron. Ahora, los ancianos del pueblo buscan ayuda en Jefte porque este hombre es un sanguinario, ha sido un hombre de guerra siempre, ha sido como un asesino a sueldo y como que lo emplean para que lo salve de sus enemigos. Y él, listo, lo aceptó muy bien. Pero Jefte era un hombre que desconocía tanto a Dios que él cuando va a pelear contra los amonitas y sobre los cuales tuvo una gran victoria, él se levanta y destruye a los amonitas, mejor dicho, los erradica, una cosa impresionante. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que él no conoce quién es el Dios de Israel. Y esto es increíble, mis hermanos. Y aquí es donde vemos un gran descuido en esas generaciones. Los padres tal vez no enseñándole a sus hijos quién es Dios, no leyéndoles la escritura, olvidándose de la palabra de Dios. Y Jefte es israelita, pero Jefte, escúchenme bien, estar tan cerca e influenciado de los cananeos, Jefte ve a Jehová más como un Dios cananeo que como el Dios de Israel. Y él es un hombre de oración, pero miren cómo es de clave que nosotros conozcamos el carácter de Dios. Aún para orar, aún para ser espirituales, cómo se necesita y cómo es de importante conocer el carácter de Dios.
Jefté le dice a Dios, yo voy a ir a la batalla. Y si tú me permites ganar en la batalla, yo te voy a ofrecer la primera persona que salga a saludarme luego de que venga de la guerra. Con tan mala fortuna que la primera persona que lo sale a saludar luego de que vuelve a la guerra es su hija. Y su hija le dice, hola papi, venciste y todo esto. Y el hombre rasga sus vestiduras, se pone a llorar y dice, yo hice un pacto con Jehová y tengo que ofrecer a mi hija como sacrificio. Y la sacrifica, mis hermanos. Yo les cuento esto y miren lo tremendo de hacer este estudio que hemos hecho. Todo el tiempo nos ha quedado claro que el Señor está trayendo juicio sobre Canaán. Uno, por su inmoralidad, y dos, porque ofrecían a sus hijos a dioses extraños y los pasaban por fuego. Y acá estamos viendo a un hombre que aunque es israelita y aunque dice servirle a Dios, está haciendo un sacrificio humano para agradar a Dios. Eso es mucho desconocimiento de quién es Dios. Ese es el estado de Israel en esa época, mis hermanos. Es una cosa terrible, una desgracia absoluta. Ese hombre no conoce el carácter de Dios. Él le sirve a otro Dios, aunque lo llame Jehová. Ese no es el Dios de las Escrituras. Y luego vamos a ver los jueces que son bastante malos. Y cuando hablamos de esos jueces bastante malos, muy malos, pues el ejemplo es Sansón. Jueces capítulo 13 al capítulo 16. Nos va a hablar de esos jueces completamente perversos. Sansón era promiscuo, Sansón era violento, Sansón era arrogante. Y ahora, a pesar de todas estas características negativas, Sansón trajo un tiempo de tranquilidad y de paz a la nación de Israel, porque él venció con esa fuerza característica que tenía, venció a los filisteos. Ustedes se van a dar cuenta que cada vez que se levanta un juez, ese juez gobernó sobre una región en particular y peleó contra cananeos en particular. No siempre eran los mismos. Por ejemplo, Jefté peleó con los amonitas, en este caso Sansón con los filisteos. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que este hombre, a pesar de que fue el llamado de Sansón, una cosa impresionante, él fue llamado desde antes de nacer. Imagínense el llamado, el poquitico de llamado que tuvo Sansón. Y yo creo que nosotros vamos a tener que ir a la historia de Sansón. En este estudio de jueces tendremos que ir a la historia de Sansón y apartar solo una clase para estudiar el fenómeno de Sansón. Lo tenemos que hacer. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que este hombre, todo lo que no debía hacer, sistemáticamente lo hizo. No me voy a adelantar, porque lo voy a dejar para la clase, cuando lleguemos a la clase. Pero él sistemáticamente, todo lo que no debía hacer, porque él desde antes de nacer, le dijeron a sus padres que él iba a ser nazareo. Y el nazareo no podía tomar nada que fuera fermentado, o sea, no podía tomar trago, fruto de la vid, ni nada de esto. No podía acercarse a muerto, no podía cortar su cabello. Él no podía, bueno, tenía una serie de normas porque había sido apartado para Dios. Pero independientemente de su llamado y de lo sobrenatural que es ese llamado, porque Dios se le aparece a sus papás, Dios se les aparece en una teofanía a los papás, no a la mamá y luego a Manoah al papá. Primero a la mamá y luego a Manoah al papá. Una cosa increíble. Y a pesar de todo esto, Sansón se comportaba más como un pagano que como un hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel. Vamos a ver que el final de Sansón es sencillamente ciego, burlado por los filisteos, encadenado a 2 columnas, y que el único acto así como loable que hizo fue en ese momento reconocer que había pecado, arrepentirse y pedirle al Señor que tuviera misericordia y que nuevamente enviara su espíritu. Y él lo que hace es destruir el templo en donde se encuentra, y el templo cae encima de todos los filisteos. Dice que en ese acto mató más filisteos que los que había matado en toda su vida. O sea, miren, imagínense que el mayor acto, o sea, miren cómo era de terrible, es que esto es tenaz, miren cómo era de terrible la condición del tiempo de los jueces, que el mayor acto de un juez sea matar.
Imagínense eso. Una cosa muy triste, una cosa desafortunada. Ahora tengo que hacer la aclaración de algo, y preciso terminaba con Sansón por eso. Estos hombres fueron llamados por Dios. Todas las personas que sirven para defender al pueblo de Dios tuvieron de una o de otra manera que contar con el visto de Dios. Entonces, podemos hablar de que estas personas fueron capacitadas por Dios. Ahora, ¿cómo fueron capacitadas para hacer esa labor que tenían de defender, de pelear por el pueblo, de ser jueces, impartir justicia? Bueno, a través del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta, por esas razones que Sansón le dice, una vez dame de tu presencia. Ustedes se dan cuenta la conversación que él tiene con Dalila, que le cuenta que no se puede cortar el cabello. Y él piensa que puede escapar, como todas las veces anteriores, puede escapar rompiendo las cadenas como si fueran hilos. Y finalmente no puede, porque la presencia de Dios se fue de él y él ni siquiera se dio cuenta. Porque estamos hablando de una época donde el Señor le concedía la presencia de Dios a algunas personas para poder ser capacitados para cumplir con esa labor. La labor de rey, la labor de profeta, la labor de sacerdote, y en este caso, los jueces están capacitados. Y uno de los mayores ejemplos es Sansón. Dios estaba con él y por eso él era fuerte y por eso podía hacer lo que hacía. Pero cuando él llega a lo más profundo de su pecado, Dios le abandona y él ni siquiera se había dado cuenta. Pero aquí el punto es cuál, que Dios usa a personas arruinadas. O sea, está tan mal la nación de Israel, él tiene que echar mano de alguien. Y echa mano, usa a los jueces, pero los jueces no es que sean lo mejor de lo mejor, ellos no son irreprensibles, ellos tienen una vida que no es una vida de ejemplo en muchas maneras. Y por esa razón, lo que está haciendo el Señor cuando los capacita con su presencia, no es validar sus obras, tenemos que tener esto en cuenta, él no está validando el estilo de vida de estas personas, que fue llamado por Dios. No, eso está claro, fue llamado por Dios, pero Dios no está validando muchas de sus obras, porque eran obras pecaminosas. Lo que pasa es que el Señor en esa época obró a través de lo que había, y lo que había era precisamente esta gente arruinada moralmente. Por esa razón Dios no valida todas sus decisiones, él no valida cuando un Gedeón hace un ídolo. Él no va a validar cuando estas personas van a cometer profundos pecados contra Dios y contra la misma nación. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que se levanten personas con tantos errores de carácter que sean los que defiendan al pueblo de Dios? Bueno, es que el Señor había prometido, escúchenme bien, Dios había prometido que iba a salvar a su pueblo. Y él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Si él ha prometido que va a guardar, a proteger, a salvar, y cuando hablo de salvar, hablo en los términos de guardarles la vida. No estoy hablando en términos de salvarlos para la eternidad. Mucha gente que murió en el tiempo de los jueces no fue salva. Ahora, ¿Sansón fue salvo? Vamos a llegar a ese tema cuando hablemos de Sansón. Tema interesantísimo. Pero aquí a lo que estoy haciendo, aquí a lo que estoy apuntando es que el Señor les había prometido en la ley que Él los iba a proteger de sus enemigos. Y Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y Él usa de gente imperfecta, de líderes corruptos, para poderlos defender. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, con esa espiral descendente, lo que vemos es que los israelitas eran más cananeos que israelitas. O sea, uno comparaba a uno y a otro y difícilmente uno veía alguna diferencia. Yo quiero hacerles un ejemplo de esto con algo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, una agencia de encuestas y de preguntas interesantes cristianas hizo una encuesta revisando las iglesias que habían en Estados Unidos. Un proceso que fue algo dispendioso y extenso, pero visitaron muchas iglesias en Estados Unidos. Y lo que tenían para hacer era que ellos querían comparar la vida al interior de la iglesia
compararla con la vida en el mundo de los paganos. Quería compararla. Y en este estudio, que duró un buen tiempo, cuando terminaron la comparación y cuando terminaron esta investigación, las respuestas que arrojó la misma fueron escabrosas, fueron escandalosas. Ellos querían comparar cómo era la vida al interior de la iglesia y cómo era la vida afuera de los paganos, de los que no creen. Y se encontraron los chicos, las personas que hicieron este estudio se encontraron con que al interior de la iglesia de Cristo, y cuando estamos hablando de la iglesia no estoy hablando de la católica romana, estoy hablando de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Al interior de la iglesia cristiana, mis hermanos, hay abortos, hay infidelidad, hay fornicación, hay homosexualismo, hay robo, hay asesinato, hay traición, o sea, todo lo que uno ve en el mundo, en este estudio lo identificó en el 80% de las iglesias de Norteamérica. O sea, miren qué vergüenza ese estudio. El 80% de las iglesias tienen un comportamiento mundano. Personas que se suicidan, que están en depresión. Una cosa que uno dice, wow, entonces ¿en qué se diferencia la iglesia del mundo? Y sí tiene que haber una diferencia. Porque la Biblia dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. De hecho, el mundo encontrará esperanza en nosotros. Algo así por el estilo le estaba pasando a los israelitas. Los israelitas ni conocían la escritura. Imagínense el descuido tan tenaz. Ni conocían la escritura. Por eso vemos a un Jefté haciendo esos votos tan locos. Que sacrifico al que primero me salga. O sea, ¿cuándo el Señor demandó sacrificar a un ser humano? Alguien diría, Génesis 24, ha pasado mucho tiempo. Y quedó establecido en Génesis 24 que Abraham no era necesario que sacrificara a su hijo Isaac, porque había un cordero sustituto y no había necesidad de que su hijo muriera. Entonces, esto es impresionante lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Luego vamos a ver en los capítulos 21 y 22 que se repite varias veces este eslogan. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en este bloque, pues, yo quiero como abstenerme a usar el término maravilloso, porque es que en este libro no hay nada maravilloso, todo es una desgracia. Vamos a hablar desde el capítulo 17 hasta el 22. Pero vamos a ver primero el capítulo 17 y 18. En el capítulo 17 y 18 se nos narra, y aquí ya pasamos, escúchenme bien, ya pasamos de la perversión en el liderazgo para empezar a ver la perfección en el pueblo en general. Y se nos habla en estos capítulos de un hombre llamado Micaía, que en su casa construyó un altar para un dios. O sea, imagínense, era pagano, era israelita, pero pagano hasta la médula. Levantó un altar, levantó un ídolo y levantó toda una especie de culto en su casa para adorar ese ídolo. Ahora, la nación de Israel en ese momento era tan idólatra que va un ejército y pelea contra él, le quita a sus ídolos y luego va y se toma una ciudad pacífica y mata a todos sus habitantes. Entonces empezamos a ver que aquí ya se empieza a hablar de los pecados, no de una sola persona, sino de todo el pueblo en general. Y empezamos a ver un abuso del fuerte sobre el débil. Porque la escritura deja claro que la ciudad que ellos atacan es una ciudad pacífica, una ciudad que estaba indefensa, una ciudad que no tenía cómo responder ante ese ataque, y finalmente eso fue lo que sucedió. Vemos la tragedia en estos capítulos 17 y 18 de israelitas matando israelitas. El israelita no había matado a los cananeos y los había hecho tributarios, pero sí estaba matando a sus propios hermanos. No tiene presentación. Una vergüenza lo que está sucediendo. Luego vamos a ver del capítulo 19 al 21 otra historia, y esta historia sí que es, pero de cuentos de la cripta.
Habla de un levita que tiene a su concubina y visita una ciudad en particular donde la gente es mala, es perverso, es malísimos. Y un habitante de ese lugar les dice, ustedes no pasen aquí la noche, ustedes pasan aquí la noche, mejor dicho, los van a acabar. Y lo tremendo del asunto es que donde están posando, llegan unas personas para destruirles, para violarlos. El levita les entrega a su mujer y permite que a la mujer la violen toda la noche, toda la noche. En la mañana el levita sale a ver cómo está su concubina, su pareja. Y ella alcanzó a llegar al umbral de la puerta y ahí murió. Imagínense el estado en el que la trataron. Se cree que todo un pueblo la violó. Una cosa impresionante, una cosa triste, desafortunada. Y luego este levita coge a su mujer difunta y escúchenme bien lo que hace. La descuartiza. Partecitas muy chiquitas. Y cada una de esas partes las envía a un punto de la nación de Israel. Miren cómo termina el libro de Jueces. Las envía a cada uno de los puntos de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y les manda una carta diciendo lo ofendido que está por lo que le hicieron a su concubina. Y todo Israel se levanta en contra de la tribu que la violó toda la noche e hizo esta cosa tan abominable. Y vemos entonces la primera guerra civil que enfrentó el pueblo de Israel, donde hermanos se levantan contra otros hermanos y, mejor dicho, en este caso en particular, todas las 11 tribus se levantaron contra una tribu y esa tribu estuvo a punto de desaparecer. Luego se habla en el capítulo de cuáles fueron las estrategias que usaron para que esa tribu no se perdiera. O sea, nosotros no podemos estar hablando a este día de las 11 tribus de Israel, de las 10 tribus de Israel, no, siempre se han hablado de qué, de las 12 tribus de Israel. Entonces el libro, si ustedes se están dando cuenta, pasó de lo muy bueno a lo bueno, de lo bueno a lo malo y de lo malo a muy malo. Aquí vemos a todo el pueblo peleando contra el pueblo. Entonces la corrupción de Israel era total, era completa. ¿Qué nos dice el libro entonces entre líneas? El libro de Josué, ¿qué nos dice entre líneas? Mis hermanos, con eso de no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía, nos está hablando, mis hermanos, de lo necesario que es estar bajo sujeción. Y el Señor ha creado la figura del rey y obviamente el rey Saúl fue pésimo rey. Pero el rey David se le denomina como el mejor rey que tuvo Israel, el dulce cantor de Israel. Una cosa impresionante. Entonces el libro de Jueces termina con la zozobra, el libro de Jueces termina con el mal sabor de boca de que esta nación no puede andar sin rey. Y por eso el ocaso del libro de los Jueces ni siquiera está en las últimas historias del libro. El ocaso del libro de los Reyes está en Primera de Samuel, en los primeros capítulos de Primera de Samuel. ¿Por qué? Porque es donde el Señor toma un juez, al último juez de Israel que fue Samuel, y a partir de Samuel le va a decir que unja al que él le muestre como rey. Entonces el libro de Jueces termina con un deseo, con un anhelo de que venga el rey prometido, de que venga el rey prometido. O sea, no lo llaman ni Mesías, no lo llaman ni Cristo, ni nada de este tipo de cosas. Acuérdense que es una revelación progresiva, estás aprendiendo de cómo se están suscitando las situaciones y todo esto. Pero lo que sí podemos dejar claro es que ellos anhelaban que un solo hombre reinara sobre todo. Lo que vamos a ver desafortunadamente en Primera de Samuel es que se van a levantar las personas y van a escoger un rey conforme a su corazón y no conforme al corazón de Dios. Y bueno, se va a levantar Saúl, que fue una vergüenza como rey. Pero luego va a venir el rey David, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel.